radialistas, les doy la bienvenida a esta guía de navegación, a esta guía de estudio en la quinta unidad de Radio Desvare, curso radial virtual. Esta unidad llamada Tecniquear, que como su nombre más o menos lo insinúa, tiene que ver con los asuntos técnicos y tecnológicos relacionados con la producción de radio educativa. En Tecniquear tenemos, como ya es costumbre, un texto introductorio que les da la bienvenida a ese universo tan potente de la grabación y de la edición. Esta es la unidad en donde podemos entender qué es el registro sonoro, cómo a partir de la escucha atenta, de las decisiones que hemos tomado en las anteriores unidades, en lenguajear, en maquinar, podemos construir nuestros propios universos sonoros con espíritu educomunicativo. Entonces, después de imaginar, de planear, de decantar las ideas, después de escribir historias con sonidos en los guiones, en los libretos, llega el momento de identificar las herramientas que tenemos cerca para crear las historias con los elementos del sonido. Tenemos al alcance, usualmente, el celular, y en Radio Desvare hacemos un llamado a no comprar artilugios sonoros carísimos. No es tan necesario ir a Mercado Libre o a otras plataformas o a centros comerciales a comprar micrófonos sofisticados, consolas, mezcladores. No es necesario pagar en una cabina. Tal vez con las herramientas que obtenemos aquí en Tecniquear tenemos una cabina al alcance. En el celular, en la propia casa, podemos crear las atmósferas y acondicionar espacios de grabación que sean potentes, según las intencionalidades, según el tipo de mensajes que queremos transmitir a través de los distintos capítulos, cápsulas que queremos crear. Entonces, bueno, tenemos aquí en Sintonizando Saberes un archivo muy rico, muy lleno de distintos pasos, de muchas guías para crear a través de distintas estaciones nuestro proyecto radiofónico. El experto temático que nos ha acompañado en esta unidad para crear este material es César Torres, del colectivo de comunicación alternativa de Cali Noise Radio, además laboratorista de la Universidad del Valle y catedrático de radio en la Universidad ICESI, en la Universidad Autónoma de Occidente y pues también en la Universidad del Valle. Entonces, con César Torres podemos navegar por estos distintos pasos, en donde el primer punto muy central, esencial para la creación de las propias historias, primero es el descubrimiento, la percepción del propio paisaje sonoro. Vamos a encontrar aquí algunas guías y también algunas lecturas como la de Murray Schafer que nos permite entender por qué el sonido en su atmósfera propia, en su propio contexto, puede permitirnos contar unas historias muy potentes. Esa lectura, esa comprensión del propio paisaje sonoro nos permite dar unos rasgos identitarios a las historias propias que construiremos. Entonces aquí podemos navegar por qué es eso de las marcas sonoras, cuáles son también las huellas que dejan los sonidos, que aparecen en distintos espacios con distintas tonalidades. Es, digamos, un recurso parcialmente técnico, pero más que nada un recurso muy inspirador para que nos apasionemos, para que descubramos entonces el propio entorno, el propio paisaje sonoro. Hay ejercicios como el de la limpieza de oídos que nos ha enseñado el colectivo Noise Radio para afinar el oído, para afinar la escucha atenta, que es la siguiente estación. Solo si escuchamos podemos hacer radio. No se trata de solo amplificar nuestras propias historias y de emitir mensajes como loras mojadas. Se trata sobre todo al principio de afinar pues el oído, de percibir qué es lo que tienen por contarnos las vecinas, los vecinos, las personas con las que interactuamos en los espacios laborales, profesionales, en la escuela, en la vereda, en el barrio. Entonces aquí también hay un llamado en esta segunda estación para afinar la escucha atenta. Y hay distintos modos de escucha que también lo hemos aprendido de Michael Chion, y ahí tenemos entonces descripciones como claridades sobre qué es eso de la escucha referencial, que son esos sonidos que se originan de unos modos determinados. Entonces descubrir también esos orígenes de los sonidos es importante, y esa escucha referencial la tenemos todas las personas sin distinción.
La semántica es importante, la escucha semántica es la que ya nos habla de nuestro propio entorno. No suena igual una iglesia en el municipio de La Estrella que una iglesia en el centro de Medellín, que una iglesia en otro país, en un país árabe, por ejemplo. Entonces esa escucha semántica también tenemos que percibirla, distinguirla, y tenemos una escucha reducida, que ya nos habla de unos rasgos mucho más profundos, como unas filigranas mucho más específicas y mucho más concretas que nos permiten percibir las ondas sonoras diversas. Cuando estamos aquí, digamos, en un barrio, en una casa, en un barrio, en un municipio específico, podemos percibir al mismo tiempo el pito de la moto que suena lejos y por qué estará sonando ese pito, si alguien tiene afán, si alguien vino a traer un domicilio, o si alguien está perdido, o si alguien está en una situación pues como de peligro. Esa escucha reducida también nos da muchas pistas sobre la comunicación, y aquí en este insumo, en este recurso de la plataforma virtual de Radio Desvare, podremos entender cuáles son las marcas, cuáles son las huellas, qué es la escucha semántica, qué es la escucha referencial y qué es la escucha reducida, porque a partir de esos rasgos muy específicos de los elementos del sonido podemos construir las propias atmósferas, los propios paisajes sonoros. Hay distintos ejercicios, el de la limpieza de oídos que ya lo especificábamos, pero también esa escucha que cuando es colectiva produce nuevos sentidos y nuevos, digamos, comprensiones de las historias. Entonces es importante que las piezas sonoras que creamos podamos también ponerlas en común y poner en juego esos distintos elementos del sonido con sus rasgos identitarios para entender qué suena muy fuerte, qué produce placer, qué produce claridad y comprensión en las personas que tenemos cerca, que nos permite activar memorias sonoras, y eso nos permitirá también entonces tomar decisiones sobre los caminos que queremos seguir para mezclar voces con músicas, con efectos sonoros, con ruidos naturales, con silencios también, que ya lo habíamos hablado en la anterior unidad, es uno de los elementos más potentes del lenguaje radiofónico. En esta tercera estación de este recurso de la unidad Tecniquear, ya decíamos que el celular es una herramienta muy potente, casi la cabina radial que tenemos al alcance pues como de la mano. Entonces digamos que tenemos que sacarle mucho provecho a esa herramienta, y cómo podemos hacerlo es algo que podemos descubrir también en este mismo recurso creado para Tecniquear. Y en la última sección, en la última estación de este recurso virtual, es posible encontrar Audacity. Audacity, que es un software libre, un software de código abierto que nos parece interesante que puedan descargar, que puedan navegar, que por ser de código abierto es muy intuitivo, pero además hay una gran comunidad de personas alrededor del mundo que está compartiendo guías y tips para poder aprender a montar historias, a mezclar historias con los distintos elementos del sonido. Después de que ya grabamos las voces, las narraciones, los diálogos de un dramatizado, por ejemplo, después de que ya hicimos la entrevista, después de que ya registramos el paisaje sonoro, después de que ya descargamos efectos de librerías abiertas como la de la BBC de Londres o como la de Freesound, o recursos sonoros disponibles también, por ejemplo, en YouTube, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo lo podemos mezclar? Con Audacity podemos crear como especies de colchas de retazos sonoras con todos esos distintos elementos del sonido, y aquí tenemos una guía para ello. Entonces, bueno, esta sería como la guía general, central de Tecniquear, pero además de ello, en esta unidad, después de este archivo, van a encontrar las radioclases 6 y 7 del curso radial virtual Radio Desvare. No dejen de reproducirlas, de sintonizarlas, tanto en SoundCloud como en Spotify. Son radioclases que además ustedes pueden compartir con otras personas con las que están co-creando sus proyectos radiales educativos, o con sus estudiantes o colegas, o con sus familias, o con sus vecinas y vecinos, porque son radioclases que pueden ser inspiradoras y que pueden ser entretenidas y educomunicativas para distintas personas de la comunidad.
Pasen también por este archivo para consultar y profundizar otros materiales complementarios, otros referentes que les pueden inspirar un poquito más en este camino de Radio Desvare, en el que ya vamos por la 5ª unidad, pero nunca es tarde para seguirnos inspirando y para obtener nuevas ideas para alimentar los proyectos radiofónicos presentes, pero también los proyectos que tengamos en el futuro en los entornos educativos, comunitarios, culturales, experimentales en los que habitamos.